habla un análisis de cómo la teoría musical y la matemática fueron dos disciplinas que se fueron construyendo juntas. Y ahí se mencionan varios detalles al respecto. Pero para esta charla voy a tocar los aspectos más musicales. Yo de do a do voy en 12 notas. Se los voy a mostrar en el bajo, que funciona exactamente igual. Las vamos a contar. Fíjense. 1, 2, 3, 4. Esa es la idea de la música actual, ¿ya? Pero no siempre fue así. De hecho, esta idea tiene unos 150, 180 años. ¿Sí? Hace 200 años no existía este concepto de música, de que eran 12 notas. Interesante, ¿no? Interesante. ¿Cómo era? Como lo vamos a ver ahora. Bueno, ahí la guitarra también. Y todos los instrumentos de cuerda, la guitarra, el bajo, el ukelele, todos esos instrumentos funcionan igual en ese sentido. Todos tienen 12 notas. La flauta también se puede hacer 12 notas en todos los instrumentos. Pero antes no era así. ¿Cómo era? Fíjense. En el siglo XV y en el siglo XVI pasó algo importante, que es donde aparece este personaje, este Faber Stapulensis, que se empezaron a crear instrumentos, ¿ya? Desde el año 500 al año 1500, la música era coral. Solo habían voces, ¿ya? Esta idea de la voz acompañada como un instrumento, que es la idea de melodía, es una idea que existió en la antigüedad, pero que se empezó a retomar en el siglo XV, en el pueblo y en las cortes. Entonces, básicamente se cantaba sin instrumentos y se empezaron a crear instrumentos. Se empezaron a crear guitarras de la época, se empezaron a crear pianos de la época, etc. Y aquí tenemos la foto de un piano actual, que tiene 12 notas, de do a do. Fíjense cómo eran los pianos antiguos. Si se fijan aquí, hay dos notas, ¿sí? Una es el sostenido y otra el bemol. Entonces, cuando yo subo la escala, para los que saben un poco de música, subo por el sostenido. Pero cuando bajo, bajo por el bemol. Hoy día el sostenido y el bemol es la misma nota, ¿sí? Pero en realidad la teoría musical antigua no era la misma. Acá tenemos un teclado que encontré dentro de la investigación en unos libros antiguos. Si uno cuenta cuántos uno se demora de ir de do a do, en este caso son 19 notas. No son 12 notas, son 19. Imagínense tocar esto. Ya, para arriba toco por esta nota, acá por esta otra nota. Ahora cambiamos de tono, hay que tocar la otra nota, porque las escalas eran iguales, pero se pasaba por cosas distintas. O sea, era difícil tocar esto. Este era otro piano que existía, aplicando toda la teoría musical exactamente al piano, la de la época. 28 notas. ¿Se imaginan dando un concierto así? Era difícil. Y ahora la pregunta es, ¿por qué los teclados eran así? ¿Les llama la atención esto o no? ¿Sí? O sea, así era la música antes. ¿Por qué era así? Pues por Pitágoras. ¿Ya? ¿Quién fue Pitágoras? Fue un filósofo griego, ¿ya? Del siglo por ahí 6 antes de Cristo. Ya estamos hablando 400 años después de David, ya del rey David. Y el pitagorismo básicamente consiste en lo siguiente, mira, explicado de forma bien sencilla, ¿ya? Pitágoras, entre todo lo que hizo teoría musical y escribió teoría musical. Y su idea, en realidad que es la idea que él recoge de los pueblos antiguos, es que la música está vinculada con números. Es decir, existe una relación entre la música que suena bien y ciertos números. Esa es la idea que tenía Pitágoras. Ahí tenemos otra imagen con campanas, ¿sí? Entonces, aumento la proporción de la campana en función de números
Y así consigo como una escala bonita o no bonita. ¿Sí? Ahí lo tenemos con flautas. ¿Sí? Alargo la flauta, achico la flauta proporcionalmente con cierto número y eso me permite tener un sonido bello. La idea, en términos simples, es la siguiente, ¿ya? La música son números sonando. Esa era la idea de Pitágoras. Los números gobiernan todo. Los planetas se estructuran a través de los números. ¿Sí? La música se estructura a través de los números. Todo se estructura a través de números. Una idea bien bella. Una idea bien bella. Bueno, para uno que es matemático, ¿no? ¿Sí? La música consiste en números. Eso es más o menos el pitagorismo. ¿Ya? Boecio fue un teórico, entre otras cosas fue músico. Él vivió en el año 500 después de Cristo. ¿Ya? Estamos hablando 1000 años después de Pitágoras. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace Boecio? De hecho, estos dibujitos de Pitágoras están en su libro. Esos dibujos tienen 1500 años. Lo que hace Boecio es escribir un libro sobre la música. Y básicamente lo que hace es decir, la música según Pitágoras es esto. Imagínate, estamos hablando 1000 años después de Pitágoras. Es decir, pasaron 1000 años de Pitágoras y ¿cuál era el paradigma de la música? El pitagorismo. La música son números sonando. ¿Sí? Y este libro influyó a toda la Edad Media. ¿Cuántos años más creen? 1000 años más. Hasta el 1500. Fueron 2000 años de historia occidental donde el pitagorismo definió lo que es la música. Hasta que llegó nuestro compadre, Faber Stapulensis. ¿Sí? Bueno, vamos a pedirle ayuda a Sebastián, a la hermana Sole, para hacer un ejercicio musical. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Señor. Muchas gracias. Eso se podía hacer con el pitagorismo. ¿Ya? Hay una canción que me contaba mi colega que tiene como 48 voces. Imagínense, 48 voces distintas, cantando cosas distintas. Ya esta cosa como que evolucionó, llegó a niveles... Eso es un extremo, obviamente. ¿Ya? Pero hay muchas canciones de 8 voces, 16 voces, etc. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Ya? Que en el siglo XV, como les conté, se empezaron a crear instrumentos. Y cuando se crearon los instrumentos, empezó a haber un problema. Que con esta idea pitagórica de los números, los instrumentos quedaban muy complicados. Para las voces estaba excelente, pero los instrumentos quedaban teclados como ese de ahí. Era complicado crear instrumentos, imagínense los que fabricaban instrumentos. ¿Ya? Y vino algo que hizo erupcionar o dinamitar este paradigma musical, que es la música son números sonando, ¿sí? Que fue la creación de instrumentos nuevos. Se empezaron a crear nuevos instrumentos. Y entre los personajes que tenemos acá, tenemos a este, ¿saben quién es él? Galileo Galilei. Ya un gran científico que también era cristiano, ya tenía toda una concepción cristiana de la ciencia, pero vamos a hablar de su papá, porque su papá era guitarrista. El papá de Galileo Galilei, el gran científico, era guitarrista. Bueno, era laudista, así se llamaba la guitarra en ese tiempo. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que hizo el papá? No tenemos foto del papá, así que vamos a hacer foto de Galileo. ¿Ya? Miraba el instrumento y empezó a pensar. Para los que han tocado violín, hay que achuntarle justo donde está la nota. En cambio, los instrumentos con trastes te dan la nota. Entonces él se hizo la siguiente pregunta. ¿Y si le ponemos trastes a los instrumentos? ¿Sí? Hay bajos que funcionan sin trastes, ¿ya? Que se llama fretless. Y los tipos que son así expertos en bajo pueden tocarlo y todo. Yo no podría jamás tocarlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si quiero hacer una nota aquí, tendría que poner justo el dedo aquí. ¿Sí?
justo donde está el palito, con la mente, tendría que poner el dedo, ahí está la nota. Pero hagamos que la música la puedan usar todos. Entonces, si le ponemos traste, yo aprieto acá y suena la misma nota. Aprieto más abajo. ¿Sí? No tengo que saber dónde poner el dedo para que la nota suene. Puedo tocar, por ejemplo. ¿Sí? Tocar esto sin trastes es casi imposible. Entonces, el papá de Galileo, que estaba ahí probando música, tocando, se preguntó, ¿y si le ponemos trastes? ¿Sí? Y adivinen cómo le fue. Le fue súper mal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando aplicaba el pitagorismo, quedaban trastes así. ¿Sí? Para que funcionara el pitagorismo como música, los trastes eran así. O también así, ¿ya? Esos son trastes que se usan para tocar música pitagórica. ¿Sí? Entonces imagínense el desastre que era. Y como buen científico, el papá de Galileo dijo, ¿sabéis qué más? Chao con Pitágoras. Pongámosle los trastes así. ¿Ya? Es una foto de 1510, que es una de las primeras fotos que encontramos en los tratados antiguos sobre trastes planos, que son así. ¿Cuál es el problema de ponerlos así, los trastes derechos? Es que agarro el pitagorismo como teoría musical y la mando a volar, porque esto no es pitagórico. ¿Sí? Esto es proporcional. Fíjense. Voy a seguir la idea. ¿Ya? ¿Cómo le ponemos trastes? Se pusieron a pensar, qué difícil. ¿Ya? Muy complicado. Entonces ahí está Pitágoras y lo que hizo justamente el papá de Galileo, y si dejamos de pensar desde Pitágoras la música, eso fue lo que se preguntó, ¿sí? Y dijo, usemos una división proporcional, que es lo que voy a explicar ahora. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Y qué pasó? Como lo que toqué, funcionaba. Y funcionaba muy bien. Y el tipo, digamos, o sea, no fue tan así, ya estoy como haciendo la historia un poco más entretenida, para que nos entretengamos un poquito. Entonces el tipo ya empezó a fabricar instrumentos y empezaron a circular las guitarras, ¿sí? Y los que estaban tocando, por ejemplo, se crearon vihuelas, laúd, que fueron los primeros instrumentos con trastes, que son como los abuelitos de la guitarra, del bajo, ¿sí? Instrumentos con trastes. ¿Y qué pasó? Los tipos lo empezaron a ocupar, po. Y dijeron así, quedó filete así, o sea, funciona pero espectacular así, ¿sí? Y quedó tan bueno que se empezaron a ocupar esos instrumentos y de repente llegaron los teóricos pitagóricos y tiraron el grito al aire. ¿Sí? ¿Cómo puede ser? Estaba echándose encima 2000 años de teoría musical. 2000 años de teoría musical. ¿Sí? Y el invento de la guitarra la mandó a volar. Bueno, fueron 200 años en los cuales fue el debate. ¿Cuál usamos? ¿El sistema pitagórico o el sistema proporcional? Al final, ¿cuál ganó? El sistema proporcional, que es el que tenemos hoy. Y hoy día podemos tener instrumentos con 12 trastes. ¿Sí? Y ahí el sistema pitagórico como idea musical explotó. ¿Sí? En síntesis, ¿qué fue lo que pasó acá? Se crearon instrumentos con trastes, como la guitarra. Por eso esta charla se llama La guitarra, un instrumento revolucionario. Porque los instrumentos con trastes desmantelaron el paradigma musical de Occidente. Ya un paradigma que había durado 2000 años y pusieron uno nuevo. Que hace 200 años gobierna todo lo que hacemos y todo lo que escuchamos, todo lo que tocamos, todo lo que disfrutamos está basado en ese sistema. Que nació, ¿por qué? Porque a la guitarra, los laúd, se le pusieron trastes. ¿Se entiende la idea? Ok. ¿Vamos a cantar algo más? Bueno, ahí ¿qué pasó con Pitágoras? Quedó triste. Ya, bajé de 2000 años, iba bien. ¿Y quién ganó? Galileo. Entonces, como se dice hoy día en los memes, Galileo la hizo, ¿no? Para los que conocen el meme.
Ya Galileo le ganó a Pitágoras y justamente se instauró el sistema. Toda la música que usamos hoy está basada en aquello. ¿Ya? Les voy a explicar algo que podemos hacer de manera muy sencilla hoy día con la guitarra o con el bajo, por ejemplo, que no se podía hacer hace 200 años. Triste sanidad, donde había destrucción, Él nos dio en consolación. No suena bien, estamos en el ensayo. No suena tan bien. Subámonos un poquito. Vamos a subirla a cámara. Donde solo había dolor, trajiste sanidad. Donde había destrucción, nos diste consolación. No suena tan bien. Subámosla de tono, un tono más. Donde solo había dolor, trajiste sanidad. Donde había destrucción, nos diste consolación. ¿Se entiende? Eso no se podía hacer antes de 200 años. Solo se puede hacer porque a la guitarra se le pusieron trastes y la idea en la cual están formados los trastes es una forma proporcional. ¿Sí? Un aplauso para los chiquillos que nos ayudaron ahí a cantar. Para terminar, ¿ya? Fíjense, después aparecieron los teóricos musicales, todos de ellos personas de fe, personas con una devoción a Dios, que empezaron a explicar matemáticamente esto. Y ahí quedó la patada. ¿Por qué? Porque cuando uno explica matemáticamente, esta división, ninguna división son números que se llaman irracionales, como el número pi, que para los antiguos no eran números. Entonces la matemática que decía el pitagorismo que eran números sonando. Si hago la división, para la época no eran números. ¿Sí? Eso no lo voy a explicar con tanto detalle. ¿Ya? Eran números que se llaman irracionales, de hecho se llamaban números sordos, números que no sonaban. Entonces los teóricos musicales empezaron a explicar esto. Empezaron a explicar esto y ahí tenemos un teorema matemático, que es el teorema de Euclides que se llama, sobre una guitarra. Ahí vemos la relación música-matemática en todo su esplendor. ¿Sí? Acá hay otra relación de la música con la geometría, con la matemática. Ahora, ¿por qué es tan importante Faber Stapulensis? Nosotros estuvimos revisando decenas, quizás cientos de textos antiguos de teoría musical y la expresión más antigua de la matematización de lo que les dije, de la música actual, la hizo él, que es ese dibujo. ¿Ya? Que está un poco reformulado lo que se hizo originalmente, pero se publicó en 1495 en un libro que él hizo sobre teoría musical. ¿Qué es lo que está detrás de ahí? Es la justificación teórica de los trastes de las guitarras. Es decir, es la justificación teórica de que hoy día los instrumentos se dividen de nota a nota, son 12 notas. No 18, no 25. Esa lo hizo Faber Stapulensis. Ahora, hay una historia bien interesante con Faber Stapulensis, ya que con eso voy a cerrar, es bien breve. Resulta que, imagínense, él hizo esto. Bueno, estas son imágenes de los libros más importantes de teoría musical del 1500, del siglo XVI. ¿Ya? Aquí tenemos a Serlino, Bermudo, Salinas, son puros escritos en latín, y todos citan a Stapulensis, ¿sí? Como la idea matemática que justifica este nuevo sistema musical. ¿Ya? Fíjense, ¿quién fue Faber Stapulensis? Fue un filósofo, un matemático, un músico, no se sabe bien cuándo nació, pero se aproxima a 1450, porque falleció con 80 y algo años. Él estudió en las universidades más importantes de su tiempo,
ya en Florencia, en todas las universidades como italianas y europeas, estudió en las universidades más importantes y fue uno de los destacados renacentistas. ¿Qué son los renacentistas? Son los científicos, digamos, más importantes de su tiempo y los filósofos más importantes de su tiempo. Él, como buen renacentista, lo que hizo fue empezar a leer a la filosofía, que en este caso era Aristóteles, pero de sus versiones originales. ¿Qué pasaba en el 1500? Particularmente, por ejemplo, con el catolicismo, que se leía a Aristóteles y se leía a todos estos autores interpretados por otros autores. Y él dijo, hay que leerlo en el original. Entonces aprendió el original de los escritos antiguos y empezó a traducir toda la obra de Aristóteles al latín. ¿Sí? Fue uno de los primeros que tradujo, pero montones. Era un tipo muy, como decimos hoy día, cabezón. Ya era un tipo como muy, muy despierto intelectualmente. Hasta que llegó 1496, escribió de todo. Ya escribió de matemáticas, escribió de muchas cosas. En 1496 escribió música y se mandó esta joya. ¿Sí? Que ya la expliqué un poco. Pero ¿qué pasó después? Ya era un tipo renacentista, estudioso, pero con inquietudes espirituales. Entonces en 1507 toma la decisión de retirarse a un monasterio para estudiar las escrituras. Porque dijo exactamente lo mismo, dijo, si para entender a Aristóteles tengo que entenderlo en el original, para entender a Dios no tengo que escuchar lo que me dice la iglesia, tengo que estudiar el original. Y se encerró y empezó a estudiar la Biblia y este tipo, como decimos los cristianos, se convierte. ¿Ya? Tiene un encuentro espiritual súper profundo con la Biblia que lo revoluciona por completo. Estamos hablando de que está en Francia, ¿ya? Y está naciendo recién la guerra con el norte, que estaba siendo reformada por Lutero y todo eso. Ya la reforma todavía no llegaba a Francia. Después de varios años, en 1520, se mueve a una ciudad, que es esa, Meux, no sé cómo se dirá, y se planta en la iglesia de la ciudad. Y se propone con los curas que habían ahí hacer una reforma de la iglesia en función del cristianismo primitivo. Empezar a leer la Biblia en el original y empezar a vivir el cristianismo como la Biblia decía, no como la iglesia demandaba. ¿Sí? ¿Qué hizo? Vulgarizó la Biblia en francés. En ese tiempo la Biblia, bueno, hasta hace no mucho tiempo se leía solamente en latín. Empezó a divulgarla en francés, para que el pueblo conociera la Biblia desde su versión original. Ahí le salen los renacentistas, ¿sí? Pero con el Evangelio. ¿Sí? ¿Por qué esto es importante? ¿Ya? Porque muchas veces se ve a los científicos como personas que están como alejadas de la fe. ¿Ya? Pero en realidad él aplicó los principios de la ciencia de su tiempo a la fe. ¿Sí? Eso es algo como para darle harta vuelta. Hizo traducciones, panfletos, comentarios. ¿Y qué hicieron en la iglesia? Entre otras cosas, incluyeron en el culto cantos. El tipo era músico, era un teórico musical. Entonces, en los cultos cristianos empezaron a poner cantos. Y empezaron a leer la Biblia en francés en la iglesia. Empezó a hacer comentarios y obviamente esto comenzó a hacer ruido. 3 años después de este ejercicio de hacer una reforma en una iglesia, se le acusó de herejía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estaba haciendo ruido al clero. Clero, en este caso, la Iglesia Católica del 1500. Y como se le acusó de herejía, tuvo que huir de París para no ser arrestado. Uno de sus amigos con los que estaba haciendo ese trabajo en la iglesia, lo arrestaron. Él logró arrancar y se fue a otro lugar. Y durante el exilio, tradujo la Biblia al francés. ¿Ya? Este teórico fue el que tradujo la Biblia al francés. ¿Sí? El teórico que definió la base de lo que es la música hoy, tradujo la Biblia al francés. ¿Qué pasó después? ¿Sí? Como tradujo la Biblia al francés, puso la Biblia en la lengua del pueblo, fue condenado para ser muerto en la hoguera, al igual que los otros traductores al inglés y a otros idiomas. Por lo que se tuvo que ocultar y permanecer oculto y en exilio, donde finalmente murió como un seguidor de Jesucristo. ¿Sí?
Interesante el testimonio, ¿no? Imagínense. O sea, con esto cerramos, pasamos a la fase de preguntas y al final vamos a cantar algo más. El tipo, que históricamente eso o sea, son estudios que hicimos nosotros, ¿ya? Que era tan despierto intelectualmente que fue el primero que expresó la idea matemática de toda la música que suena hoy día. ¿Ya? De absolutamente toda la música que suena a nuestro oído, esa música dividida en 12 semitonos, esa idea revolucionaria que revolucionó 2000 años de pitagorismo, ese tipo se convirtió. Y ese tipo fue un seguidor de Jesucristo y ese tipo entregó su vida por la causa de Cristo y nos deja un ejemplo impresionante, ya particularmente a las personas que nos dedicamos a la academia o nos dedicamos a la ciencia. ¿Sí? Es un ejemplo importante sobre qué significa vivir la fe y es un ejemplo también cómo la fe se vincula con la música. Porque los reformadores, ¿qué fue lo que hicieron? Empezaron a meter la música, que era como del vulgo, a los cultos. Porque se dieron cuenta que en realidad todo es creado por Dios y todo es para la gloria de Dios. Y así nosotros hoy día, cuando nos reunimos acá, cantamos, fruto un poco de este proceso. Bueno, es inevitable decirlo, de que yo llegué a esta iglesia cuando tenía 18 años y tenía cero expectativas de seguir estudiando. Ya no estaba en mi cabeza seguir estudiando, ya tuve una experiencia espiritual con Dios, bien transformadora, y parte de lo que Dios hizo y lo que también hizo dentro de esta comunidad fue, me acuerdo de una conversación aquí con Oriana, que está sentada acá, la cual me dijo, oye, ¿por qué no seguí estudiando? Ya, y me motivó y me puse a estudiar. ¿Ya? Bueno, pasaron cosas, terminé estudiando en el extranjero, hice un doctorado, y algo que jamás hubiera imaginado en mi vida, ya publiqué un artículo en una revista de filosofía. ¿Ya? Oriana en ese tiempo era profesora de filosofía, entonces realmente a mí siempre me gustaban las matemáticas, entonces era como cosas totalmente opuestas. ¿Ya? Yo nunca me imaginé publicar en una revista de filosofía, pero ahí hay un aporte al conocimiento. ¿Ya? Es un artículo que desarrollé con unos colegas filósofos y unos colegas músicos. Está el escrito para leerse, ya el que lo quiera, pero vamos a hacer una charla bien amena, bien accesible, bien entretenida, ¿ya? Hablando un poco de los temas que están acá. ¿Ya? Primero decir es que ¿a qué me dedico yo? ¿Ya? Yo, bueno, soy docente en la Universidad de Valparaíso, pero principalmente soy investigador, es a lo que más me dedico. Y lo que hago es hacer investigación en una línea que se llama socioepistemología, ya que para no entrar en detalles, tiene que ver con ver a la matemática o al conocimiento de una mirada sociocultural. Ya, entender la matemática no como esa ciencia exacta, difícil, aburrida, que me da miedo, ya que no quiero saber nunca más de ella cuando salgo de cuarto medio, etcétera, de poder verla como una matemática amigable, poder lograr que nuestro sistema educativo encanten a los niños con las matemáticas, ya que no sea un ramo para excluir, ya, sino sea un ramo para integrar a la sociedad, que nos haga más humanos, etcétera. Ese es más o menos el trabajo que yo hago. Y parte de esa investigación es estudiar cómo se vincula la matemática con otras disciplinas. Interesante, ¿no? Con eso terminamos.